Buenos días, tardes y noches para el momento en el que se encuentra escuchando la presente diapositiva. El día de hoy, mi grupo Valdelik Brito, Ariana Rodríguez y mi persona Alondra Díaz comenzaremos a desglosar las generalidades de la miología. Pero antes de ello, es fundamental que conozcamos qué es la miología, la cual se trata de un área de la denominada anatomía descriptiva, que se encarga de la identificación y localización de cada músculo, considerando su origen, su inserción e inervación, donde a su vez se tiene presente su accionar como también los movimientos que puede realizar, ya sea estirándose y acortándose a modo de respuesta frente a un estímulo nervioso, los cuales pueden darse por medio de tejidos y de células que lo conforman. La miología a su vez presenta una serie de propiedades como la excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, extensibilidad y plasticidad. Al tener un concepto claro acerca de la miología, podemos comenzar a definir los músculos y tejidos. Los músculos son estructuras o tejidos existentes en el cuerpo humano que poseen la capacidad de generar movimiento al contraerse y al relajarse, por lo cual los músculos movilizan de esta manera los elementos anatómicos sobre los cuales se insertan, permitiendo el movimiento óseo, cerrando aberturas, achicando cavidades de órganos cuyas paredes forman o disminuyen la luz de las vísceras. Cabe recalcar que se tendría entre 650 y 840 músculos voluntarios e involuntarios en el cuerpo humano. Los músculos son los órganos con mayor adaptabilidad, ya que su forma y contenido pueden modificarse a un grado impresionante. Por ejemplo, tenemos el caso de los ejercicios, en el cual los músculos pueden desarrollarse y fortalecerse. Los músculos a su vez cumplen con varias funciones, los cuales son encargados del movimiento, brindar estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en energía química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar el estado fisiológico del cuerpo, entre otras actividades. Ahora bien, ¿qué son los tejidos? Los tejidos son aquellos que forman el músculo que se conoce como tejido muscular. Este se encuentra constituido por células especializadas llamadas miocitos, las cuales tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Se encuentran constituidos por tres tipos: tejido estriado cardíaco, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular liso. El tejido muscular cardíaco, el ejemplo que tenemos en este caso es el corazón, que tiene un control involuntario. Luego tenemos el tejido muscular estriado o esquelético, que vendría siendo el bíceps y el tríceps como ejemplo, y tiene un control voluntario. Y en el caso del músculo liso se encuentra el hígado, el páncreas y los intestinos, y poseen un control involuntario. Mi nombre es Valdelik Brito y les voy a presentar las características. El vientre muscular. Los músculos estriados esqueléticos tienen la singularidad de poseer vientres. Los vientres musculares no son más que el centro pulposo del músculo, y es ahí de donde se origina la contracción y relajación muscular, ya que es el que posee las células musculares como los miocitos, fibroblastos, actina, miocina, entre otros. Estos vientres musculares pueden ser dos o más en un solo músculo y se les da por nombre gástrico. Digástrico. Posee dos vientres musculares unidos a un tendón. Poligástrico. Posee más de tres vientres musculares unidos por sus respectivos tendones. La unión miotendinosa es la unión de los tejidos musculares hacia las fibras colágenas de un tendón para transmitir una fuerza de contracción. Se puede definir como un área densa, repleta de mecanorreceptores, la cual es sometida a fuerzas mecánicas recibidas por las miofibrillas. Tendón. El tendón es un tejido conectivo fibroso que tiene la función de unir al músculo con el hueso de manera no directa. Actúa como intermediario entre los dos y dependiendo de si un tendón fijo o de inserción. Llevará a cabo la acción de mantener el músculo contraído y fijo. Ya dadas las características de los músculos y cómo es que estos se unen al hueso, nos adentraremos a las células que lo componen, la ubicación de estos y su función. Les habla Ariana Rodríguez y estas son las células del tejido miotendinoso. Antes de introducirnos a este punto del tema, debemos aclarar que el nombre miotendinoso es la conjunción entre los términos mio, que quiere decir músculo, y tendinoso, que pertenece o es relacionado al tendón. En dicha conjunción tenemos presentes 5 células: miocitos,
teniocito, fibroblasto, órgano tendinoso de Golgi y huso muscular. Miocitos. Son células maduras resultado de la fusión de varios mioblastos. Estas son contráctiles y poseen varios núcleos, es decir, son células multinucleadas. Prácticamente son el músculo mismo y a su vez el elemento contráctil básico, tanto de la musculatura lisa como de las estriadas esquelética y cardíaca. Su función es mover el sistema locomotor y por ende ayuda en la postura. Tenocitos. Son fibroblastos y fibrocitos alargados que se encuentran entre las fibras de colágeno y forman el tendón en sí. Presentan forma aplanada y están en contacto con las células vecinas mediante prolongaciones somáticas y en contacto directo con los haces de colágeno. Los tenocitos son responsables de la síntesis y mantenimiento de todos los componentes de la matriz extracelular, que le dan al tendón sus propiedades biomecánicas y bioquímicas, tales como la propiocepción y la transmisión de la fuerza ejercida por la contracción del músculo al hueso, además de actuar como almacenaje de energía durante un movimiento concreto. Fibroblastos son células que forman parte de la mayoría de los tejidos del cuerpo, tal como son los tendones, ligamentos, huesos e incluso algunos vasos sanguíneos. Son pequeños elementos necesarios e importantes para el sostén de otros órganos y para el mantenimiento de la estructura de cada uno de los lugares donde se localizan. Tienen la función de crear un tipo de sostén para la matriz extracelular. Los órganos tendinosos de Golgi son mecanorreceptores que responden frente a las variaciones de tensión ejercidas por los músculos sobre los tendones. Son de estructura cilíndrica y se encuentran cerca de la unión miotendinosa y son las encargadas de captar la información relativa a la diferencia de tensión, transmitiéndola hacia el sistema nervioso central, donde es procesada para la coordinación de la intensidad de las contracciones musculares, es decir, es propioceptivo. De esta manera proporcionan una retroalimentación inhibidora a la neurona motora alfa del músculo, lo que tiene como resultado la relajación del tendón del músculo en la contracción. El huso muscular es un tipo de sensor distribuido en los músculos esqueléticos y son muy abundantes en aquellos que realizan movimientos finos, como por ejemplo los dedos de las manos. Estas son estructuras especializadas que contienen fibras musculares modificadas que se caracterizan por tener abundantes núcleos en la región central y son contráctiles únicamente en sus extremos. Dichas fibras musculares están contenidas en una cápsula de tejido conectivo y abundan en las regiones cercanas a la unión miotendinosa. Siempre estarán alineadas de forma paralela a las fibras musculares en donde se ubiquen. La función del huso muscular es detectar cambios en la longitud y la velocidad de estiramiento de los músculos. Esta información es crucial para el control y la coordinación del movimiento. Por lo tanto, también contribuye a la propiocepción, ya que al enviar señales nerviosas a terminaciones tanto mecanorreceptoras como motoras, guía al cerebro a tener conciencia de la posición actual del cuerpo, lo que es fundamental para la coordinación motora. Sumado a esto, el huso muscular regula además el tono muscular, contribuyendo a mantener un equilibrio en la postura y en la tensión aplicada en un músculo. Ok, acciones musculares. Los músculos sí o sí realizan acciones o funciones, ya sean voluntariamente e involuntariamente. En el caso de los músculos estriados, estos poseen más diversidad en cuanto a su función, debido a que son los que más interacciones con el entorno poseen, es decir, son somáticos. Dichas acciones se pueden clasificar en principalmente contracción y relajación. En cuanto a la contracción, lo podemos definir como un suceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos, cuando las fibras y las proteínas en su interior se unen y se produce dentro de ella una tensión en la zona, logrando así el movimiento, ya sea del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Los músculos están compuestos en su interior principalmente por fibras, filamentos y por las proteínas, actina, miosina, la tropomiosina y la mioglobina, todas necesarias para que la contracción muscular se dé adecuadamente. La relajación muscular ocurre cuando el músculo deja de vencer una fuerza ya que le es retirada y vuelve a su elongación, es decir, cuando se encuentra en reposo sus fibras dejan de acortarse ya que no hay una tensión.
Con esto teniéndolo claro, podemos comenzar a definir lo que es la contracción excéntrica y contracción concéntrica. La contracción concéntrica, la cual ocurre cuando un músculo desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que éste se acorta y moviliza una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia. En el caso de la contracción excéntrica ocurre cuando se produce una tensión en las fibras de los músculos, con el fin de generar un aumento en la longitud de la musculatura donde se genera. Este tipo de movimientos es contrario a la concéntrica. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que le haya gustado tanto la diapositiva como la información manejada y sobre todo le deseamos un excelente día.